tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Tu Bienestar. Les saludamos con mucho gusto, mi compañera Vanessa Peláez, su amiga Silvina Vega, completamente en vivo para que nos acompañen. Este es su programa Tu Bienestar. Vane, bienvenida después de estas vacaciones, ¿qué tal? Ay, muchísimas Renovada. gracias, ya totalmente renovada, recargamos las pilas Exacto. durante estas semanas, ya estamos listas y por supuesto ya aquí en este programa Tu Bienestar para pues hablar de todas estas enfermedades que hay, que bueno, pero no nos cuidamos, Silvina. Exacto, nos Ese es el falta tema. cuidarnos más, ¿no? Nos falta hacer un poquito más de conciencia, de saber que hay una enfermedad que se está volviendo una pandemia Sí. en el mundo y en nuestro país, es la diabetes. Sí, fíjate que comentábamos un poquito al aire, ¿no? Que decíamos que si tenemos familiares, ya sea los papás o la misma familia que tenga este tema, ¿no? Este problema de la diabetes, decimos, bueno, es que ya nos va a dar, ¿para qué nos cuidamos? No, todo lo contrario. Claro, exacto. Tenemos Eso es un que, porcentaje. exactamente, y tenemos que prevenirnos antes. Si sabemos que nuestros familiares tienen la diabetes y que somos propensos a, ¿por qué no cuidarnos desde antes, no? Sí, la verdad es que tenemos que hacer más conciencia, sobre Sí. todo también en cuidarnos más, qué es lo que comemos, qué es lo que bebemos, sobre todo también el tema de la obesidad, el sobrepeso, que influye para tener ese tipo de enfermedades. Así que pues vamos a platicar, si quieren escribirnos, comentarnos, con mucho gusto vamos a responder y sobre todo también para compartirles la información de nuestra invitada. Claro que sí, bueno, le damos la bienvenida aquí en este programa Tu Bienestar a la doctora Maliyani Sánchez Rodríguez. Y bueno, bienvenida doctora, es un tema de verdad que pues a todos nos llega en algún momento, sabemos que tenemos amigos, compañeros, familiares. Y bueno, hablemos un poquito de este tema que, bueno, el próximo viernes, por supuesto, va a ser el Día Mundial de la Diabetes. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, se conmemora justamente el 14 de noviembre, como cada año, el Día Mundial contra la Diabetes. Y justamente es una oportunidad para poder reforzar todas las actividades y acciones, ¿no?, que tenemos que hacer como población, justamente para la detección, para la prevención y para el tratamiento de la diabetes. Hay población justamente que cuenta con factores de riesgo, que desconoce, ¿no? Como se comentaba, el sobrepeso, la obesidad, es un factor muy importante para que se pueda desarrollar esta enfermedad. ¿Cómo podemos saber si la tenemos o ya está instalada? Bueno, pues primeramente hay que solicitar estudios de laboratorio y poder saber también nosotros si tenemos estos factores de riesgo, cuáles son. Hay unos que se modifican y otros que ya no podemos modificar, ¿no? Bueno, como punto número 1, pues está el tema hereditario. Si contamos con algún familiar o antecedentes desde nuestros abuelos, más o menos, pues bueno, ese ya es un factor que ya nos predispone. Pero también tenemos los que sí podemos modificar, como la alimentación. Claro. Entonces es muy importante balancear nuestra alimentación, observar qué es lo que estamos comiendo, ¿no? La comida rápida, la comida con alto grado de grasas, de sales, pues bueno, eso sí altera mucho, sobre todo el metabolismo de los alimentos. Y pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aumentar el consumo de verduras, aumentar el consumo de agua simple, evitar los alimentos altamente azucarados, que sean bajos en grasas, y el consumo de sal también es importante. Exacto, pues la alimentación juega un papel muy importante, doctora, porque pues ya lo hemos dicho aquí en Tu Bienestar, que siempre es importante llevar una buena dieta rica en nutrientes, como las proteínas, cereales, verduras, pero hay algo que de repente se nos olvida, ¿no? El orden de nuestros alimentos, de repente pues estos picos, ¿verdad? Si nos puede explicar un poquito, porque tenemos que tener un equilibrio, un balance, y de repente estamos acá arriba, de repente estamos acá abajo, y es ahí donde vienen de repente las alteraciones y los problemas de salud. Si nos puede explicar un poquito cómo funciona esta enfermedad en nuestro cuerpo. Sí, claro, es una enfermedad crónico-degenerativa, así es como la catalogamos en salud. ¿Por qué? Porque es una enfermedad
que cuando, digamos, se presentan los síntomas, nosotros ya tenemos aproximadamente unos 5 años que venimos justamente con alteraciones en el nivel de la glucosa, con estos picos, ¿no? A veces si nos checamos con una prueba rápida de la punción del dedo o nos hacemos algún laboratorio de rutina, pues vemos que estamos por arriba de los 100 miligramos sobre decilitro de glucosa, ¿no? O a veces estamos abajo, ¿no? Dependiendo del periodo en el que nos estemos nosotros checando. Pero en la alimentación, que es lo más importante, justo como se comentaba, sí tener una alimentación balanceada. Es muy importante cuidar los horarios. Sobre todo. Eso es muy, muy importante. Los ayunos prolongados, por ejemplo, nos levantamos y a veces no tomamos ningún alimento hasta el mediodía, ¿no? Cuando ya pasaron 4 o 8 horas. Y estos ayunos prolongados... Hay quienes comen una vez al día. Es correcto. Entonces, ayunos prolongados no nos ayudan porque el cuerpo tiene que encontrar su equilibrio. Y cuando no le damos alimento, nosotros o el cuerpo produce su propia glucosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo justamente una alteración con estos picos. ¿Por qué? Porque pues no podemos estar sin nuestra gasolina, sin nuestra energía, que es la glucosa. Entonces, el mismo cuerpo la produce para poder compensar, ¿no? Todas las actividades hasta que recibe el alimento. Y cuando recibe alimento, pues recibe una gran cantidad, ya sea en cantidad de alimento y en los nutrientes. La mayor parte son altos en carbohidratos, altos en grasas, ¿no? Y eso, pues, ¿para qué? Porque buscamos una saciedad que también sea prolongada hasta llegar al siguiente alimento. Entonces, este desequilibrio o esta mala manera de comer es lo que nos va justamente alterando poco a poco hasta llegar ya a un momento en el que el cuerpo ya no puede compensar estos ayunos prolongados o estos picos de glucosa, y entonces viene justamente ya la instalación, voy a decir así, de esta enfermedad, cuando ya tenemos ahora sí que hacer ajustes a nuestra alimentación y además pues añadir, ¿no? Otras actividades como la actividad física, que también es importante. Fundamental. Claro, y es que ¿por qué siempre esperarnos, no? O sea, ¿por qué siempre esperarnos ya cuando empezamos a tener los síntomas, cuando ya nos empezamos a sentir un poquito mal? Pero ¿cuáles son cómo podemos detectar efectivamente que empieza esta enfermedad de la diabetes? Sí, hay 5 que son básicos, ¿no? Por ejemplo, es la pérdida de peso sin ninguna razón que nosotros digamos, bueno, estoy en una dieta o estoy en un ajuste de alimentación o porque estoy en algún tratamiento justo para bajar de peso. Si no hay ninguna de estas razones, si yo empiezo a bajar de peso, entonces ese es un factor que exactamente que tenemos que tomar en cuenta. Da mucha sed, la boca muy seca, estamos tomando agua y eso a que nos lleva pues a estar orinando mucho y sobre todo cuando tenemos micciones nocturnas, nos levantamos en la noche y a veces cuidamos no tomar alimentos en la noche para no bebidas, perdón, en la noche para no levantarnos durante la madrugada y aún así nos estamos levantando. Entonces también ese es otro foco rojo. Da mucha hambre, ¿no? También estamos con estas ansiedades de estar comiendo, de estar picando, y si nos regresamos al que estoy bajando de peso, pues ahí ya no nos empata, porque aumento mi consumo de alimento, estoy bajando de peso, y eso no es normal, exactamente. Y pues con estos 4 que ahorita les estoy nombrando, es como podemos nosotros identificar. Pueden presentarse todos, puede presentarse solo uno, pueden presentarse, ¿no? en 2, 3, pero es muy importante, sobre todo, si nosotros sabemos que tenemos un antecedente hereditario y que nuestra alimentación y somos sedentarios, con eso son factores para que no esperemos a sentirnos mal y buscar justamente la detección. Exacto, sobre todo porque hay un porcentaje muy significativo de muchas personas que tienen diabetes y no lo saben. Ese es un tema también. Ahora, ya hay un diagnóstico, es una enfermedad que se controla,
que nos va a estar acompañando por el resto de nuestra vida, ¿verdad? Hay quienes a lo mejor bajan las dosis porque se cuidaron, porque se comieron bien. ¿Qué complicaciones vienen? A mí nunca se me va a olvidar, voy a compartir una anécdota, a mí nunca se me va a olvidar que estaba en urgencias con mi mamá esperando el turno y de repente llegó pues un paciente de emergencia y falleció ahí mismo y decían el diagnóstico fue un coma diabético. Claro. Entonces hay Por que el incremento asustarnos, del azúcar. hay que platicar de lo agresiva que es esta enfermedad y de las complicaciones que puede traer, porque incluso también si nos vamos al pie diabético, o sea, háblenos de Uy, son ya muchas cosas. las consecuencias lamentables por no controlar esta enfermedad. Sí, justo al ser una enfermedad crónica, ¿no? Que dura muchos años y no tenemos un buen control metabólico, por eso es muy importante apegarnos a las recomendaciones del médico, porque acuérdense que debemos de tener un tratamiento médico, ¿no? A través de un tratamiento farmacológico, actividad física, la alimentación, pero si no cuidamos justamente estas indicaciones, ¿qué complicaciones se pueden presentar? Bueno, tenemos complicaciones a nivel de todos los sistemas. A nivel ocular, la retinopatía diabética, ¿no? El ojo se lastima, se daña y empezamos a perder la vista. A nivel renal, los riñones también sufren alteración justamente por esta mal control metabólico, por los niveles altos de glucosa y se presenta la insuficiencia renal. También a nivel de sensibilización de la piel, también tenemos neuropatía diabética, donde vamos perdiendo justamente la sensibilización, dejamos de sentir el dolor como normalmente debería de ser, y vienen complicaciones justamente en las extremidades inferiores, el pie diabético. Y en las heridas, ¿no? También. En las heridas también tarda el proceso de cicatrización, y eso, pues bueno, te complica obviamente mucho más cuando ya también hay una presencia de pie diabético. Claro. También a nivel cardiovascular, los infartos agudos a miocardio, los accidentes cerebrovasculares. Es una complicación justamente. Ay, doctora, ya no nos diga, qué miedo. En todos los niveles, pero sí es una enfermedad que se controla, aunque se habla mucho en algunos casos. Si se controla, puede prevenir estas consecuencias. Si se controla, sí, y justamente es lo que buscamos para los pacientes que ya están detectados, la asistencia mensual con su médico, justamente para evitar o buscar alguna otra alteración y controlarla y prevenir justamente las complicaciones. Así es. Pues no nos vamos, doctora, porque la verdad tenemos mucho que hablar, pero ¿qué te parece, Silvina, si vamos a un corte, regresamos con más, porque la verdad es un tema que debemos de poner muchísima atención? Exacto, prepárese un delicioso café y siga con nosotras, porque estos temas son muy importantes y de mucha conciencia. Hoy podemos decir que podemos hacer cambios en nuestra vida para prevenir, o si tenemos el diagnóstico, controlar. Vamos a una pausa. Regresamos. Y bueno, regresamos aquí a tu programa Tu Bienestar para hacer conciencia, obviamente, de todo este proceso que hay de la diabetes, hacer conciencia a la gente, hacer conciencia a nosotros y, por supuesto, también todos aquellos que nos ven detrás de aquella pantalla. ¿Sí? Exacto, prevenir, pero sobre todo también controlar. Esta enfermedad se controla y a través de la alimentación, porque cuando nos diagnostican una enfermedad siempre requerimos de un grupo multidisciplinario, y entre este grupo están las nutriólogas y los nutriólogos. Qué importante, porque de aquí partirá que la enfermedad se controle. Que nos encamina, ¿no? Exacto, a través de la comida. Así que vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy, que nos acompaña, Berenice Salanueva, nutrióloga, para platicarnos sobre este plan alimenticio cuando hay un diagnóstico de diabetes. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias. Pues muy contenta de poder estar aquí con ustedes y bueno, hablar del tema que a mí me importa y me apasiona muchísimo, que es la nutrición. Y en este caso, fíjate que la cuestión de la diabetes, creo que hay demasiada actualización y es súper importante el
cambio de la alimentación cuando hay un diagnóstico de diabetes. Pero obviamente este cambio tiene que ser acompañado de un profesional, porque muchas veces las personas realmente llegan a consulta y no saben qué comer, ¿no? Por ejemplo, desde la persona que dice, ¿sabes qué? Es que ya estoy comiendo muy saludable y me echo mi bowl de fruta en la mañana con el yogur, la granola y la miel, ¿no? No sé por qué no me baja la glucosa si estoy consumiendo pues puras frutas, ¿no? O personas que dicen, no, es que sabes que ya no como nada de frutas, ya no como tortilla, ya no como pan, hipoglucemias. O sea, aquí la importancia es que no, o sea, la alimentación no es quitar, por ejemplo, los azúcares, en este caso los llamados carbohidratos. Así es. Los carbohidratos son alimentos que cuando nosotros los consumimos, nuestro cuerpo va a obtener glucosa a través de ellos. Entonces, nosotros necesitamos moderar la cantidad, más no eliminarlas. Porque nuestro cuerpo sí necesita la glucosa porque es la principal fuente de energía de nuestro cerebro y de nuestras células. O sea, sí la necesitamos, pero cuando nosotros nos excedemos en la cantidad, obviamente esta glucosa, pues le gana la insulina, ya no llega a las células y se queda en nuestra sangre, que en este caso serían los niveles altos de glucosa. En este caso, fíjate que es muy importante mencionar que hay muchísimas actualizaciones sobre este tema. Una de las partes más importantes son 3 tipos de alimentación. Una es la dieta mediterránea, que es una de las súper excelentes dietas, regímenes alimenticios para controlar no solamente diabetes, también ayuda mucho, por ejemplo, con lo que es la hipertensión arterial. O sea, ¿por qué? Porque se basa mucho en pescados, frutos secos y verduras y cereales integrales. Entonces, esta es una alimentación súper, súper importante que se puede llevar a cabo. También está una que para los mexicanos es nuestra semilla de oro, que es la dieta de la milpa. Y justo viene basado de todo aquello de la milpa, ¿no? Calabaza, el maíz, el frijol, el chile. Entonces, y bueno, la siguiente que es una dieta basada en plantas. ¿Qué significa esto? Aumentar muchísimo el consumo de verduras, porque más o menos para que se den una idea, una porción de cereales o carbohidratos, por ejemplo, como le llaman las personas, que puede ser una tortilla de maíz, 2 cucharadas de arroz, media pieza de papa, una rebanada de pan tostado. Cada una de estas porciones tiene 15 gramos de carbohidratos o azúcares. En el caso de las verduras, cada porción tiene solamente 4 gramos. O sea, si lo vemos desde este punto de vista, por ejemplo, en el caso de las verduras, las porciones son muy abundantes. Más o menos pueden ser a lo mejor 2 jitomates o 2 nopales o un pimiento, una calabacita de este tamaño, ¿no? aguacate. O sea, y fíjate que justo son súper importantes estas partes, porque si nosotros lo ponemos en una balanza, una porción de verdura pueden ser 2 nopales. Una porción de cereal es una tortilla de maíz. Si nosotros hiciéramos el intercambio o la igualación en el aporte de carbohidratos, nosotros necesitaríamos 8 nopales y tendríamos 16 gramos de carbohidratos, mientras que en una sola tortilla tenemos 15. Claro. Entonces, obviamente, en este sentido, o sea, si nosotros le subimos mucho el aporte a las verduras, vamos a tener saciedad, vamos a tener fibra, vamos a disminuir el aporte de los carbohidratos y azúcares de nuestra dieta y vamos a mantener nuestra glucosa estable. Algo importante es que, obviamente, se tienen que combinar los 3 grupos de alimentos porque todos los necesitamos. O sea, proteínas, grasas saludables y carbohidratos, ¿no? En este caso, las verduras son la mejor opción porque cuando nosotros equilibramos estos 3 grupos de alimento, vamos a tener que el pico de glucosa se va a mantener plano. Porque que así tiene que ser. Exactamente, ¿no? O sea, va a tener una ligera incremento, pero no como, por ejemplo, que yo agarre y me tome un litro de jugo de naranja y ¡pum! Se dispara, o que ¿no? el refresco de gas, ¿no? Así es. Incluso fíjate que sí, justo hay muchas personas, por ejemplo, que quitan tanto los alimentos, por ejemplo, que se van a lo mejor a puras verduras, ¿no? O pura verdura y cereal. Pues solamente son carbohidratos los que están consumiendo, ¿no? Y la proteína donde queda, ¿no? Exactamente. Sí. Pero también el estrés, o sea, esto que voy a comentar me pone en muchísimas dudas, porque precisamente cuando hay un diagnóstico, cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad, siempre es como de, ay, pues me voy a quitar todo. Y eso genera estrés, ponemos a nuestro cuerpo en un estrés, que esto también hace los picos, ¿eh? Sí. Entonces, ahorita nos explicas. Entonces, ahorita lo dijo la nutrióloga, no hay que dejar los alimentos. Ahorita que decían este tema del refresco. A mí, por ejemplo, de repente se me antoja así con hielo un traguito.
y no tienen, o sea, de verdad es quitar todos los alimentos. Es que en realidad, ¿sabes? O sea, el punto importante, como creo que en todo en la vida, es el equilibrio. Exacto. Porque La cantidad. no existe un alimento que por sí mismo te pueda enfermar, pero tampoco curar. O sea, es el conjunto de hábitos, porque a lo mejor, por ejemplo, si yo agarro un mini vasito de refresco, ¿no? Porque se me antojó, pero no lo hago habitualmente. O sea, habitualmente lo que yo consumo es agua. Hago ejercicio, llevo una alimentación equilibrada, tengo un buen descanso, pues no me va a pasar nada, Claro, ¿no? te lo Te puedes vas a tomar cuando mantener, quieras. ¿no? O sea, pero si yo agarro ese vasito y lo hago en el desayuno, en la comida, en la cena, ¿no? No hago ejercicio, tengo una vida sedentaria, me la paso todo el día en la oficina sentado, Exacto. como lo que encuentro, ¿no? Pues obviamente ahí sí va a haber un impacto, ¿por qué? Porque pues ya todo el conjunto de hábitos no están ayudando. Entonces, aquí fíjate que es bien bonito cuando las personas logran modificar su alimentación, porque realmente no es tan difícil, ¿sabes? O sea, el equilibrio, o sea, muchas personas a mí me llaman la atención cuando me dicen, oye, es que, ¿sabes? O sea, es como que lo que me gusta, ¿no? O sea, sí me puedo comer un pollito en salsa verde con nopales, y yo, pues claro, ¿no? Claro. Sí puedo comer tortilla, claro que puedes comer, ¿no? O aguacate, todo, claro que podemos comer de todo, nada más es importante ajustar las cantidades, Las ¿no? porciones. Las porciones, cuánto me toca de cada cosa. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de una enfermedad como diabetes, hipertensión, hígado graso, enfermedad renal, al menos una vez sí tenemos que ir con el nutriólogo para que nos diga exactamente para mí cuánto es, tomando en cuenta obviamente mis niveles de glucosa, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, un paciente que viene diagnosticado con una glucosa en 350, una hemoglobina glucosilada que viene ya en 11, 12, o sea que es una cosa muy alta, ¿no? Obviamente hay Y que hasta ajustar, 350 ha llegado a las Sí. personas, ¿no? Hay hasta Sí, más, ¿no? 500. Sí, incluso, por ejemplo, cuando empieza a haber este control de la glucosa, al principio las personas se sienten mal. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo se acostumbró a niveles altísimos de supuesto, glucosa, ¿no? sí. Entonces, es una reeducación, porque a lo mejor toda mi vida yo comí de esta manera, ¿no? Como dicen algunas señoras. O sea, sí, pero ya tu cuerpo ya no la puede sostener. O sea, mientras somos jóvenes, pues bueno, podemos hacer muchas cosas extremas con nuestro cuerpo, pero en algún momento nos pide la factura. Afortunadamente, con el tratamiento de la diabetes, fíjate que hay una cuestión que se llama la recesión de la enfermedad. Ya hay muchos estudios que han dadose cuenta, han encontrado que cuando una persona modifica su alimentación y su estilo de vida, Claro. puede mantener niveles de glucosa controlados sin tomar medicamento. Obviamente esto no es como que yo estoy haciendo ejercicio, me estoy alimentando bien y me voy a quitar los medicamentos. No, va acompañado de la mano del médico que los va disminuyendo. De hecho, a mí me toca muy frecuentemente en consulta pacientes que llegan con niveles altísimos de insulina, ¿no? O sea, que están poniéndose 40 unidades de insulina, 45 unidades de insulina, terminan con 10 o 5 unidades de insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque también, obviamente, en el control de la alimentación tiene que ver con la cantidad de insulina que nos estamos poniendo. También si yo, por ejemplo, no tengo una buena alimentación, no llevo a cabo un control de mis horarios de comida, puedo tener el riesgo de una hipoglucemia que sí puede generar un daño muchísimo mayor, que es la hipoglucemia cuando la glucosa baja menos de 70, nuestro cerebro y nuestras células que ocupan la glucosa, pues se quedan sin alimento, ¿no? Entonces, sí es importante por eso modificar Y es nuestros un hábitos. sustote, es horrible ver a una persona así. Mira, Entonces, y eso ojalá que nada se quede en un susto, pero si hay quienes se quedan, por ejemplo, ya con alguna secuela, ¿no? No, y A nivel aparte cerebral. me ha tocado ver, incluso en mi papá en algún momento, que le bajaba tanto el azúcar que le daba hasta convulsiones, ¿no? Precisamente por ese bajo tan impresionante. ¿Pero por qué? Porque se pone la insulina en algunas ocasiones y la alimentación también la dejan a un lado, ¿no? Que también esa es otra. Así es que hay diferentes Y un tipos de control. insulina. O sea, también por eso es importante saber qué tipo de insulina me estoy poniendo, porque hay insulinas que son de acción prolongada. O sea, que yo me la pongo hoy y me va a durar el efecto 12 horas, ¿no? Claro. Pero hay insulinas que yo me las pongo y en 15 minutos tengo el pico máximo que tengo que comer, ¿no? Porque si no voy a tener este bajón de glucosa. Entonces, sí es importante que nuestra alimentación sea equilibrada, aumentar sobre todo el consumo de carnes blancas y proteínas vegetales. La verdad es que es bastante efectivo, y el consumo de fibra. La fibra es una de los beneficios La más mejor grandes que aliada. tenemos. Sí, la verdad sí, ¿no? Desde que nos ayuda con la Sí. digestión, pero también ayuda mucho a evitar los picos de glucosa. Cuando yo tengo un alimento rico en fibra, por ejemplo, el caso más práctico es el jugo de naranja, ¿no? Te tomas un vasito de jugo de naranja,
¡fum!, se dispara la glucosa porque realmente solamente es la pura azúcar y no tiene nada de fibra. Un vasito chiquito. No, un vasito de 250 mililitros, ¿no? Ajá. Pero te comes la fruta, que sería en este caso la porción, son 2 naranjas, con todo y vasito, y el pico de glucosa va a ser mucho mejor. Por la Es fibra. deliciosa ¿Por la qué? naranja. Por la fibra. Entonces, siempre que un alimento sea rico en fibra, vamos a tener un menor pico de glucosa que si nosotros tuviéramos un alimento sin fibra. Por eso es que preferimos los cereales integrales, porque de esta manera sí vamos a tener glucosa constante porque es lo que nuestro cuerpo necesita, pero no vamos a tener un disparo que obviamente va a generar este daño a la salud, porque todo esto va generando a mediano y a largo plazo daño en órganos, Diana, que es ahorita, fíjate que en las actualizaciones de la ADA, lo que se ve ahora ya es, por ejemplo, cuidar el hígado, el riñón, ¿no?, los ojos, estar checando todo esto porque estos descontroles van a generar también mayor riesgo de hígado graso, insuficiencia renal. Entonces, Pérdida de la vista. Sí, claro, hay que ir viendo qué es lo que está pasando, cómo está nuestro cuerpo reaccionando, ¿no?, a la enfermedad. Y fíjate que otra de las cosas que, bueno, para todos que están viendo actualizaciones a partir de los 35 años, lo ideal es estarse haciendo un monitoreo para ver cómo estamos, ¿no? Exacto. Porque hay muchas personas que ya tienen niveles altos de glucosa y no lo O saben. que ya Claro. tienen diabetes y no lo saben. Exactamente, Entonces, ¿no? era lo que El estudio comentábamos. más hermoso pues es la hemoglobina glucosilada, que promedia los 3 últimos meses qué tan alta ha estado, porque de repente nos engañamos y decimos, ay, mira, me salió alta la glucosa. Sí, No, sí. bueno, pero es que comí ayer un Anoche, pancito, ¿no? o Anoche un comí helado, mucho azúcar, ¿no? No, la realidad es desde que sale alterada ¿Cómo lo la pedimos glucosa. ese estudio? Hemoglobina glucosilada. Ahí está. Para que lo Hemoglobina pidan, glucosilada. ¿verdad? Y sobre todo, pues, hoy aprendimos que la nutrición, la alimentación es la clave para controlar Por esta supuesto. enfermedad. Y saber, ustedes nos enseñan a aprender a comer, ¿verdad? A elegir alimentos, ¿no? A veces no nos da tiempo de comer en casa. Bueno, en la calle tenemos esta opción de elegir, Hay ¿no? ensaladas. Porque hay ensaladas o también a lo mejor una gordita de frijol con nopales, no pasa Sin nada. grasa. Pero el error es a veces cuando, pues deme un taco de papa acorazado y ya llevamos tortilla, ya llevamos papa. ¿Cuántos y ya carbohidratos, llevamos arroz. no? Son como 10 Sí, porciones de exacto. cereal, más o menos como Sí. 150 gramos Vaya de con un carbohidratos. especialista siempre, es la clave. Muchas gracias. Al contrario, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Berenice, Qué buena porque información. todos estos puntos que nos has dado hay que ponerlos Clave. siempre. Exacto. Vamos a una pausa, Vane. Vamos y regresamos. Estamos de regreso en Tu Bienestar, le agradecemos su preferencia. Ivane, ¿cuánto hemos aprendido? Mucho. ¿Cuántas recomendaciones? ¿Cuánta información sobre la diabetes? Este programa especial, compártalo porque tenemos especialistas muy importantes que nos han enseñado precisamente que es todo un grupo multidisciplinario para entender desde, pues ya lo escucharon desde el médico, el nutriólogo, ¿verdad? Detección, exacto, porque un buen diagnóstico nos va a llevar precisamente a controlar esta enfermedad. Y además a prevenir, ¿no? A prevenir, yo prevenir, creo que que eso de es todo lo edades que muy queremos. tempranas, porque desafortunadamente, incluso que eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero incluso hay niños y niñas que muy chiquitos Ese es un empiezan tema con ese problema. Es decir, yo conozco uno que a partir de los 9 años y toda su vida ha tenido, y la verdad es un tema Es muy súper, triste. súper complicado, muy triste, pero es precisamente por no prevenir, por no saber, por no ir con las personas especializadas. Entonces, bueno, pues ante ello debemos de comer de la mejor manera posible. Exacto, y hay muchos datos, hay que acercarnos porque también así como está el grupo multidisciplinario de médicos, también está la parte de la investigación y hay datos muy interesantes. Por ejemplo, hace 100 años, en 1923, los descubridores de la insulina recibieron el Premio Nobel de Medicina. Esta insulina es la hormona pancreática que regula el metabolismo del azúcar. Y vamos a hablar precisamente de mitos y realidades de la insulina. Sí, porque sabemos que muchos o los que hemos estado cerca de este medicamento de la insulina, sabemos que, bueno, a las personas también les ayuda en su momento porque lo requieren, lo necesita su organismo, pero también sabemos que muchas veces dices,
te hace bien, no te hace bien, el por qué, pero bueno, para ello, obviamente tenemos aquí a los especialistas para que nos digan, platiquemos sobre este tipo de situaciones. Y se encuentra con nosotros el doctor Eric Ayala Calvillo, el profesor investigador de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación y bueno, que este Día Mundial de la Diabetes se pueda reflexionar desde diferentes perspectivas, ¿no? Claro. Y un farmacéutico aquí espero que pueda resolver todas esas dudas Mucho, que tienen. Mucho, doctor. Y además, pues iniciemos con un mito, ¿no? Ahora que estamos hablando de mitos y realidades, empecemos con uno, por ejemplo. Doctor, yo me asusté y porque me asusté, Me dio la diabetes. me dio la diabetes. Muy bien, pues creo que eso desde la parte médica es importante aclarar a esas personas. Hay diferentes tipos de diabetes mellitus, ¿no? Aunque la más común es la diabetes mellitus tipo 2, de edad adulta, por estilos de vida. También hay aquella que es juvenil, infantil, autoinmune, que es la 1, ¿no? No es tan común, pero es un problema de salud pública, porque desde pequeños van a tener esta enfermedad. Y luego hay otras cuantas, como la gestacional, hay unas hereditarias que no se han clasificado bien, incluso hay algunos que postulan que hay 5 tipos de diabetes, pero bueno, las 2 más comunes son las que debemos de aprender. Ahora, ¿por qué es importante clasificarlas y entenderlas bien? Porque incluso la terapia farmacológica de insulina, ¿no? Requiere saber a quién es determinante dársela, aplicársela, diabético tipo 1, o aquellos tipo 2, donde los algoritmos o las guías nos van a llevar a algún momento a usarla, pero no es determinante para siempre, ¿no? Entonces, que la población sepa que la diabetes mellitus no se obtiene por cosas extraordinarias, ¿no? Sino hay tipos muy bien caracterizados que te van a predisponer a desarrollarla o prácticamente podrían ser una sentencia que la tengas si fuera esa genética, ¿no? Que todavía es más rara, pero ahí está en la mesa. Y eso también dar a conocer o ver que sí es cierto que porque el páncreas ya no está funcionando de la misma manera, ya no tiene ese mismo funcionamiento, ¿es cuando empieza también esta situación del proceso de la diabetes? Sí, y realmente es una enfermedad tan compleja, ¿no? La que nos enfrenta el día de hoy a enfrentar una pandemia o estar en una pandemia de personas que viven con diabetes mellitus es la tipo 2, y aunque el páncreas es ese órgano que fabrica esta hormona tan importante, hay como 5 sitios del cuerpo humano que empiezan a fallar. Por ejemplo, el hígado. El hígado empieza a fabricar más glucosa. Es normal, porque a veces tenemos bajos niveles de glucosa y nuestro hígado nos puede fabricar. Ahí está, tómenla, ¿no? Pero en un diabético hay una sobreproducción hepática de glucosa. Lo segundo es el riñón. El riñón es un órgano que podría filtrar y eliminar glucosa en exceso por la orina. Pero en los diabéticos la vuelve a reabsorber, la mete otra vez a la sangre. Luego incluso está el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso podría ser el responsable de estar mandando señales hacia diferentes órganos para estar generando esta producción errónea de insulina. Por ahí algunos marcan también el intestino, ¿no? Porque el intestino es encargado de regular el paso de los azúcares a la sangre, o incluso hay una nueva conexión intestino-páncreas, que son las famosas sincretinas, ¿no? Que hay medicamentos que al final potencian estas sincretinas para decirle al páncreas, ya va a llegar glucosa, prepárate. ¿Cómo prepárate? Pues arrojando insulina. Entonces, realmente la fisiopatología de la diabetes mellitus nos lleva a que lo más importante a veces es el páncreas, ¿no? Pero hay muchas funciones, ¿no? Del cuerpo humano que están fallando. Exacto, y por eso hay que informarnos, por eso estas entrevistas que son muy enriquecedoras y que nos hacen ver con claridad que a lo mejor estamos cometiendo errores, ¿no? O nos estamos dejando llevar por estos mitos. Uno más de ellos es, por ejemplo, yo uso insulina y porque uso insulina puedo comer lo que quiera. No, es erróneo. Si bien esa insulina, por ejemplo, en diabéticos tipo 1 es la única terapia, ¿no? En los diabéticos tipo 2 se da cuando hay un mal control de la glucosa, ¿no? Cuando el paciente se ha enfrentado a cambios de estilos de vida que son claves, necesarios y pertinentes, ¿no? Como la dieta, el ejercicio. Y si no ha funcionado eso, empezamos con una gama de fármacos llamados hipoglucemiantes orales, metformina, glibenclamida, incluso ahora se postulan estos análogos de GLP-1, hay unos glucosídicos que funcionan en el riñón. Pero cuando no hay un control o porque no está cumpliendo las estrategias de estilo de vida o la terapia farmacológica tampoco está logrando el objetivo, entonces podemos usar insulina, ¿no? Pero eso no quiere decir que esta es la molécula mágica y ahora sí ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? La insulina rápidamente estando en la sangre va a hacer que la glucosa se meta a los tejidos, ¿no?
Entonces, claro, si tienes alimentos con glucosa, pues entonces los podrás utilizar correctamente, pero eso no quiere decir que el paciente pueda estar haciendo lo que él quiera, ¿no? Hay que seguir las estrategias que nos marcan los diferentes expertos. Control. Exactamente. ¿Y qué tanto es cierto que muchas veces dicen que el consumir o bueno, ahora sí que inyectarse la insulina te puede provocar a cierto tiempo prolongado la ceguera? No, es una mentira, ¿no? Y ahí es donde yo les diría que en México, como en cualquier parte del mundo, hay lo que se llama farmacovigilancia. Monitoreamos la seguridad de los medicamentos. Claro que hay efectos adversos de cualquier medicamento, pero agencias reguladoras en México, por ejemplo, COFEPRIS, pone en marcha la norma 220 de farmacovigilancia que monitorea cualquier efecto adverso. Ahora, lo que sí es cierto que hay que informarle a las personas es que pueden haber efectos por mal uso de insulina muy severos, como puede ser la misma hipoglucemia. Le baja tanto la glucosa que empieza a temblar y se puede convulsionar y caer en coma, ¿no? Entonces no hay que aplicarla mal, ¿no? Por eso también hay hasta talleres de insulinoterapia. A los pacientes, a los familiares se les asesora de cómo hay que estarla aplicando, y también que hay diferentes tipos de insulina, que la gente sepa, no hay una única. Hay aquel paciente que se inyecta una vez al día, aquel en la mañana y en la noche, aquel antes de cada alimento. Entonces la industria farmacéutica ha generado muchas versiones de insulina precisamente para los estilos de vida o las características de cada paciente. Exacto, qué bueno que existe la farmacovigilancia, porque no sé qué sería de nosotros. Imagínate, ¿no? Sin esta parte, ¿no? Qué importante los farmacéuticos en este tema, porque si hablamos de alimentación, hablamos de diabetes, pero los fármacos, la farmacología es fundamental, y sobre todo el control de estos medicamentos, que bien lo mencionaba, doctor, ahorita, de cómo, por ejemplo, se inyecta la insulina, ¿no? Yo lo he visto que lo hacen en la pancita, pero también es otro mito que dicen, pues, en todo el cuerpo se puede inyectar. Muy bien, pues la realidad es que hay vías de administración, y la insulina se llama subcutánea, ¿no? Entonces es una inyección, pero no es la famosa intravenosa ni la famosa intramuscular, sino es subcutánea. Pero lo que es cierto es que como un paciente se va a inyectar tal vez varias veces insulina, sí puede haber como regiones donde vaya él rotando, ¿no? Es decir, no todos los días en el mismo lugar, porque también empieza a haber un daño al sistema tegumentario, que es la piel. Entonces sí puede ir rotando en ciertos lugares donde haya este tejido subcutáneo óptimo para manipular, ¿no? Y casi siempre, pues claro, es nuestro abdomen, ¿no? Pero pueden ellos buscar a lo mejor en la pierna, ¿no? En la espalda, y entonces sí puede ir rotando el lugar de aplicación. Y en el caso de cuándo es conveniente, cuándo es de que se le receta a la persona, pues prácticamente la insulina, ¿no? Muy bien, pues precisamente un paciente, por ejemplo, diabético tipo 2, que este problema se publica, ¿no? Por personas adultas con un mal estilo de vida, cuando se les llega a administrar insulina es porque los algoritmos terapéuticos o las guías, ¿no? Los consorcios médicos colegiados dicen, si el paciente tiene niveles, por ejemplo, de hemoglobina glucosilada arriba del 9%, es un paciente muy mal controlado. Si los niveles de glucosa están arriba del 250 miligramos sobre decilitro, está muy mal controlado, apliquemos la insulina. Ahora ahí se genera otro mito. Si ya me da insulina, prácticamente es una sentencia de muerte, ¿no? Ya con esto nunca más la voy a poder dejar. No, hay un término muy interesante que se maneja en los últimos años que se llama así, remisión de la diabetes mellitus. Eso quiere decir que empiezas a controlar muy bien los niveles de glucosa y puedes empezar a quitar fármacos. No completamente, pero tal vez si un paciente estaba usando insulina y se pegó a la dieta y a lo mejor está haciendo ejercicio y otros fármacos están funcionando, quítale la insulina. Es decir, no es una sentencia de para siempre, ¿no? Es una situación que ahora vemos como el objetivo clave, llevar a un paciente a remisión, es decir, a controles idóneos para reducirle al máximo la cantidad de medicamentos, como entre ellos la insulina. Vamos a mencionar otros dos mitos que me parecen muy importantes. Uno de ellos es que la insulina me sube de peso, y el otro es la insulina cura la diabetes. Muy bien, el primero, la insulina podría generar efectos anabólicos, ¿no? Como una mejor utilización de los hidratos de carbono y de otros nutrientes, y por lo tanto tal vez sí podría llevar a un almacenaje, ¿no? Pero ahí es donde también no es que yo me inyecto insulina y puedo comer lo que yo quiera, ¿no? Tal vez una mala dieta más aplicarte insulina, pues tendrías un problema en tal vez poder llegar a subir de peso. Pero incluso las reacciones adversas de subir de peso no están para ese tipo de medicamento para diabetes, que es la insulina. Hay otros como las glitazonas que a veces ni les hacen caso, eso sí tiene una alta incidencia a subir de peso, ¿no? Ahí es donde la nutrición es clave.
Y el segundo, que decías que si la Sí, insulina, la cura, La cura. pues no, la diabetes no se puede curar, se puede controlar. Y como decíamos, ahora el objetivo es una remisión, ¿no? Llevar a un paciente a la mínima Control. cantidad de consumo de medicamentos, es decir, un control. Y es ahí donde le tenemos que decir a las personas que para lograrlos no se hace con un solo especialista o con un solo producto, ¿no? Aunque la nutrición es clave, no va a ser la única que me lleve al control. Aunque el Llevar de ejercicio es la clave, mano, ¿no? no va a ser el único que me lleve al control. Aunque los medicamentos son claves, no son los únicos que me llevan al control. La sinergia de todas estas estrategias son las que van a llevar a los pacientes a un buen control y por lo tanto, pues una mejor calidad de vida. Claro. Así es que, bueno, Qué pues buena yo información. creo que el hablar de la insulina también es muy importante, ¿no? Para todas aquellas personas que en algún momento nos están viendo en este caso y que, bueno, también tenían pues todas estas dudas sobre precisamente cómo se usa, cómo es el proceso. Bueno, pues ya aquí nos ha aclarado precisamente el doctor y, bueno, a tratar de verdad de la mejor manera posible llevar, como dice el doctor, una mejor calidad de vida. Exacto. Entonces hemos aprendido que la diabetes no se cura, se controla con todo este grupo multidisciplinario. Muchas gracias, doctor. ustedes, Un placer muchas tenerlo gracias. aquí en Tu Bienestar. Vamos nosotros a una breve pausa y regresamos con mucho más. Y bueno, ya regresamos aquí con más de todo este tema que se está manejando sobre la diabetes, así es que hay que recordar y hay que concientizar de verdad a todos aquellos que debemos de cuidarnos, Silvina, en la alimentación, debemos de cuidarnos desde edades muy tempranas, porque en este caso, desafortunadamente, ¿no? Ya actualmente estamos viendo y ha incrementado muchísimo en los niños, en las niñas que ya nacen con la diabetes o que empiezan con este problema desde temprana edad. Entonces, de verdad hay que hacerles un llamado a todos los papás, de verdad que siempre debemos de darles una alimentación adecuada a nuestros niños o también empezar este monitoreo en caso de que también pues los papás tengan la diabetes, porque pues, es hereditario también, ¿no? Exacto. Hemos aprendido mucho y hemos dado este espacio precisamente para hablar de la diabetes, pero las niñas y los niños. Y vamos a presentar a nuestra invitada con mucho gusto, Claudia Talavera. Ella es nutrióloga pediátrica que nos acompaña el día de hoy en Tu Bienestar. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta de visitarlas el día de hoy. Pues hablar, ¿no? Empezar con una pregunta muy fuerte. Sí. ¿Por qué antes la diabetes tipo 2 era un tema de adultos y hoy está apareciendo en niñas y niños? Pues es que ya en México somos de los primeros países en obesidad infantil y la obesidad infantil va a ser un factor de riesgo súper importante para el desarrollo de diabetes temprano, ¿no? Si tomamos en cuenta que tenemos muchos adultos que tienen ya diabetes, que la diabetes tiene tendencias hereditarias, ¿no? Entonces, este factor de riesgo hereditario ahora se suma con el factor de riesgo ambiental, que es el sobrepeso y obesidad en los niños, la falta de actividad física, la mala alimentación, y por eso tenemos niños que están debutando muy, muy chiquitos con temas, por ejemplo, primero con resistencia a la insulina, que posteriormente va a desarrollar una diabetes tipo 2, ¿no? Realmente no sabemos cuál es el tiempo, por ejemplo, que un niño que debuta con resistencia a la insulina en lo que va a debutar con diabetes tipo 2, ¿no? Si se detecta a tiempo, pues la podemos controlar, la podemos manejar, pero si los papás no atienden estas llamadas de alerta a tiempo, pues obviamente esto progresa a diabetes. Y bueno, ¿cómo saber en algún momento, no? Tenemos a nuestro pequeño en casa, niño, niña, pero ¿cómo saber, cómo empezar nosotros como padres, detectar, ¿no? Que empiezan con este problema de la diabetes? Mira, eso lo empezamos a ver desde bebés, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación tuvo? Si tuvo alimentación con leche materna, si tuvo alimentación con fórmula, ¿Eso ¿no? tiene mucho que ver? También tiene mucho que ver. La lactancia materna es un factor protector. ¿Cómo han sido sus curvas de crecimiento, no? Si siempre han estado por arriba de las curvas de crecimiento en peso y en talla, quiere decir que traen un crecimiento acelerado desde muy bebés, y obviamente ese tipo de niños van a requerir que nosotros estemos monitoreando mucho más de cerca cómo está su alimentación, mantenerlos activos para que no detonen, por ejemplo, en resistencia a la insulina.
¿Cómo lo puedo ver? Pues, por ejemplo, son niños que son en general, mucho más grandes para su edad, ¿no? O sea, un niño, no sé, que tiene 6 años que parece que tiene 9 años, por ejemplo, ¿no? Que tienen temas de sobrepeso y obesidad si son niños inactivos. Lo pueden ver, por ejemplo, con la aparición de acantosis nigricans, como que esta apariencia oscurita en el cuellito, en las ingles, que de repente En dicen las los papás, axilas en las también, ¿es axilas, cierto? que de repente dicen los papás, ay, es que Sí, le también roza lo el he visto. calzoncito. No necesariamente. ¿No? Entonces, Foco rojo. Foco rojo. Si tú lo estás bañando a tu hijo y le tallas el cuellito y ves que no es mugre, por así decirlo, claro. entonces quiere decir que ya tenemos ahí un tema de resistencia a la insulina que tenemos que ir abordando de manera temprana. ¿Ok? Claro. Poner Tenemos que ser muy atención. conscientes, Sí, ¿no? de claro. estos temas, porque no hay un cuello negro. Desde ahí ya tiene que ser uno consciente. Sí, no claro. existen los cuellos de esa manera, ¿no? Sobre todo Obscuros. estas marcas que se hacen en el cuello, muy significativas, no tienen por qué existir en nuestra piel, sea blanca, seas morenito, no tiene por qué existir esta línea acá. Y a Entonces, esto veces es un es foco muy rojo. Tenue. Muy pequeña, muy ¿verdad? tenue, o sea, no Cierto. crean que se va a ver Pero así se nota, súper se pigmentado, nota o sea, cuando sí es tema de se alcanza a ver diabetes. muy leve, entonces sí los papás, esa tiene que ser como mi primera señal de alerta de decir, ¿qué está pasando con mi hijo, no? Exacto. Oye, Claudia, y algo también muy importante, imagina tú que estás conviviendo con niñas, con niños, con padres de familia y platican y todo, y esto de la falta de actividad física, ¿cómo ha influido los videojuegos, la tablet, toda esta tecnología que pues por ahí en el tema de obesidad ha impactado? Ese es un tema de debate muy importante. Realmente la recomendación es que los niños no vean más de ni pantallas, ni videojuegos, no más de 2 horas al día, ¿no? Y entonces, si contamos, por ejemplo, que están en la escuela 8 horas, que a lo mejor tienen 1 hora de actividad física, ¿no? De su clase de deportes, pero llegan en la tarde a la casa y se van de corrido o haciendo tareas o viendo televisión o jugando con los videojuegos. Obviamente eso, al no tener la actividad física, lo que va a pasar con las células es que al no tener una mayor demanda de energía, pues toda esa energía extra que los niños van a estar consumiendo, pues van a estar generando, por ejemplo, picos de insulina, ¿no? Picos de glucosa, picos de insulina, que es lo que nos va a llevar a desarrollar este tipo de patologías. Y bueno, también por otro lado, hay ocasiones y hay niños que ellos consumen mucha azúcar, ya sea en dulces, en fruta, en todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué viene todo lo contrario? Porque en este caso muchos de ellos no presentan este problema de la diabetes. Porque el hecho de que en este momento no hayan presentado, no tengan esas manifestaciones clínicas, no significa que a futuro no les lo vayan van a a presentar. Es como un adulto, ¿no? A lo mejor estuvo 60 años de su vida súper bien y de repente, de la nada, ¿no? Y muchos dicen, tuvo un susto y le dio diabetes, ¿no? Lo mismo va a suceder con los niños. O sea, si traes una historia de malos hábitos, yo no te puedo decir en 1 mes, en 2 meses, en 3 años, a lo mejor ese niño tuvo la suerte, por así decirlo, de que llega y debuta en adulto, ¿no? Y habrá niños que en poco tiempo, a temprana edad, lo vayan a presentar, ¿no? Pero el que nosotros tenemos que ver globalmente es que esos hábitos incorrectos de alimentación sí nos van a llevar, si no ahorita, a largo plazo a un tema de diabetes. Sí, Claro, completamente. Es un problema, ¿no? Y ahora, una pregunta muy importante, sobre todo para las familias. Yo sé que a veces estas dudas nos vienen porque no somos médicos, porque cuando alguien nos dice, tienes esta enfermedad, o en el niño, ¿no? Que es más triste, el niño tiene diabetes tipo 2, uno empieza a imaginar, ¿y lo va a tener para toda su vida? Lo va a tener para toda su vida. Lo podemos controlar dependiendo qué tan grave pueda ser. A lo mejor pueda necesitar el uso de algunos medicamentos como metformina, a lo mejor ya progrese y necesite usar insulina, por ejemplo. Okay. No es algo que se le va a curar, no es algo que se le va a quitar, pero sí es algo que podemos controlar con dieta, con ejercicio, con un correcto uso de su tratamiento farmacológico, y puede estar controlado y evitar que este niño vaya a desarrollar complicaciones a edad temprana. O sea, no es lo mismo un adulto que a los 50 años debuta con diabetes y que a lo mejor a los 70 tiene pie diabético o se queda ciego por el mal manejo de la diabetes, que un niño que lo puedes encontrar a los 10 años y a los 20 años en su pico de edad productiva
tenga secuelas renales, en la vista, en las heridas, por ejemplo, Sí, que en la ese es piel. en la piel, ese es el problema, que entre más temprano debuten, tengo mucho más riesgo de que estas complicaciones se presenten a edades mucho más tempranas de lo que actualmente ahorita se están presentando. Y ahora, ¿por qué también en algún momento los niños ya nacen con la diabetes? O sea, ¿por qué ya desde que el producto está en el vientre ya tiene ese problema? Ahí ya estamos hablando de un defecto en nacimiento, o sea, eso ya es algo con lo que nace el niño, ¿no? Que lo detectan en las primeras horas de nacimiento porque el bebé empieza a hacer hipoglucemias y entonces se da el diagnóstico temprano y son los niños que desde que están chiquitos tienen que estar usando insulina porque su cuerpo no la produce. En la diabetes tipo 2, el cuerpo produce el cuerpo produce la insulina, en algún momento el páncreas empieza a fallar y disminuye esa producción o ya no puede producirla, ¿no? Pero en estos bebés, en el caso de la diabetes tipo 1, ellos desde que nacen no la producen. Wow. Es Qué muchísimo. tema, ¿eh? Qué programa tan especial, porque estamos llenos de especialistas que nos han informado muchísimo con este tema de la diabetes, Sí. en este caso de las niñas y los niños. Dos preguntas, Claudia. Una es, pues, si un niño con diabetes tipo 2 puede hacer cualquier cosa, o sea, actividad, deportes, me refiero a que puede llevar una calidad de vida si está controlada. Y otra, ¿cuál sería la alimentación clave y el peor lunch que le podemos mandar a un niño con diabetes tipo 2? Pueden hacer todas las actividades que hace un niño normal de su edad. Exacto. Lo que sí hay que tener un poco de cuidado es con el tipo de ejercicio que hacen. El ejercicio va a producir diferentes respuestas. Por ejemplo, si es ejercicio de tipo cardiovascular, sí puede llegar a tener un bajón de azúcar, ¿no? Y si es ejercicio de tipo aeróbico, como más de fuerza, esto va a producir algunas hormonas que van a aumentar la glucosa. Entonces, sí tenemos que tener una muy buena guía del ejercicio que van a estar realizando los niños para que no tenga estas fluctuaciones en sus niveles de azúcar, ¿no? En cuanto a la alimentación, no varía mucho con los adultos, ¿no? O sea, acuérdense que los niños están todavía en crecimiento, entonces no es que los niños puedan llevar una dieta de restricción y entonces denle 3 cositas y ya, porque al final son niños que tienen que seguir creciendo, ¿no? Son niños que van a seguir integrados en la escuela, en los cumpleaños, en los convivios, y más bien lo que hay que moldear son los hábitos de alimentación. Saber combinar los alimentos, no sobrecargar al cuerpo de carbohidratos, de frutas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las frutas, lo ideal es que coman por lo menos 2 porciones, o sea, a lo mejor una fruta en el lunch y otra a media tarde, ¿no? Pero no más de 2 porciones de fruta al día. Hay que tener mucho cuidado con la cantidad de tortillas, de pasta, de arroz que están consumiendo los niños. Limitar el consumo de productos que tengan una alta cantidad de azúcar. Jugos, refrescos, dulces, cereales de caja, por ejemplo. Y yo creo que de los peores lunch que podríamos mandar a la escuela, por ejemplo, sería un sándwich con un jugo, con unas papitas, que es muy común. que es exacto, muy común, o estos pastelillos, ¿no? Que de repente pasan rápido a la tiendita y una lechita y un panquecito o un panecito. Eso es de los peores lunch que podríamos mandar. Aunque no tenga diabetes, por Exacto. favor, no le Y en pongan ese realidad, lunch. lo que trabajamos mucho con los niños es eso, o sea, no tienen que comer diferente, es como realmente deberíamos de comer todos, es solamente que ellos vayan aprendiendo cómo poder combinar sus alimentos y cómo medir sus porciones, Exacto. porque tampoco es un esquema prohibitivo, o sea, no es que un niño jamás se pueda comer un dulce. A eso es a lo que yo iba. ¿Qué podemos hacer, hablando de los niños, que pues obviamente el dulce les llama la atención desde chiquitos, ¿qué podemos nosotros hacer como papás, cambiarles eso para que ellos pues no se sientan de que es que mi compañerito sí come dulce y yo no porque estoy enfermo? Depende mucho el lenguaje que ocupemos con los niños, ¿no? Si tú lo manejas como algo prohibitivo, como algo malo, obviamente eso va a generar conductas en los niños que en el momento que puedan van a buscar comer ese alimento, ¿no? Más bien es empezar con cambios sostenibles. Por ejemplo, si el niño se comía una bolsa así de gomitas, dale 3. Bajarle. ¿No? Exacto. Si el niño se tomaba, no sé, un refresco de 600 mililitros al día, bueno,
a lo mejor darle medio vasito, ¿no? Ir haciendo cambios progresivos, porque al final no se trata, y eso yo siempre trato de explicárselo a los papás, no se trata de que hagan la dieta un mes, o de que se cuiden un mes, Toda la vida. o que se cuiden 2 semanas, Sí, es un ¿no? estilo de O que vida. ya me van a tocar análisis y entonces ya ahora sí nos Disminuye. aplicamos, ¿no? Sí, Se sí, trata sí. de que ellos vayan aprendiendo a vivir con esta enfermedad y que estos cambios que se hacen en la alimentación sean sostenibles y que este niño entienda que así como come ahorita, va a tener que hacerlo toda la vida y así es como todos los niños deberían de hacerlo. Completamente. Muchísimas gracias, Claudia, por Gracias a compartir ustedes. esta información tan valiosa para el tema de prevención y también cuando ya hay un diagnóstico de diabetes en las niñas y los niños. Tómelo en cuenta, comparte este programa y hay que enriquecernos de información supuesto, siempre. para tomar mejores decisiones. Sí se puede, siendo bien conscientes, ¿verdad?, de que estas enfermedades están y que cada vez están más presentes en nuestro país, sobre todo aquí en Morelos también somos un estado muy significativo en el tema de la diabetes. Entonces, creo que hay que hacer mucha conciencia y pues tome estas recomendaciones. Claro que sí, para esto es este programa de Tu Bienestar, efectivamente, para estar previniendo este tipo de enfermedades, en este caso la diabetes, así es que todos, por favor, desayunen de la mejor manera posible, cuídense mucho, porque su cuerpo en su momento se los va a agradecer. Exacto. Muchísimas gracias, gracias a toda la producción también por este gran día, este programa especial sobre la diabetes. Cuídese mucho, que tenga un día ligero y agradable. Nos vemos. Chao.